minutito pasa de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida a la doctora en Ciencia Política Fernanda Boidi para analizar esto, ¿no? Que es ya la recta final de cara a las elecciones de octubre. Hay muchos temas para conversar, además, bueno, la temperatura viene en aumento, ¿no? ¿Cómo está, Fernanda? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo definirías el escenario que tenemos hoy en día, con esa suerte de dos bloques, pero también movimientos dentro de la coalición de gobierno? Si tuvieras que dar como un pantallazo general, ¿cómo describirías el actual escenario a 3 semanas? Bueno, otra vez estamos frente a una campaña novedosa. Cada nuevo proceso electoral nos encontramos, en los recientes por lo menos, con escenarios distintos a los que veníamos experimentando hasta el proceso electoral anterior. Otra vez es novedosa. Nuevos candidatos, mismos partidos, ¿sí? Algunos partidos nuevos, pero muy pequeños, y una nueva configuración en el discurso de algunos, por lo menos, de cómo se da esta campaña. Porque estamos hablando de la campaña hacia las elecciones generales, es decir, de las que vamos a elegir presidente y vicepresidente de la República junto con el Congreso, o el Parlamento, como le decimos aquí en Uruguay, senadores y diputados. Eso es lo que se elige en octubre. Se van a votar además por 2 plebiscitos, pero acá compiten partidos. Es una competencia entre partidos, a diferencia de la competencia de las internas, que es intrapartidaria, al interior del partido. Esto es una competencia entre partidos. Sin embargo, para algunos se ha planteado como que es una competencia entre 2 bloques, entre el gobierno y la oposición. Y en realidad no es así, porque se eligen entre partidos. Pero normalmente se miden los 2 escenarios, ¿no? ¿Por qué? Porque el Frente Amplio es configura uno de los bloques y el otro de los bloques es el afín al gobierno o a la coalición republicana. Coalición que se generó con un propósito electoral y programático de cara a la segunda vuelta de las elecciones de noviembre, que se mantuvo en funcionamiento durante todo este periodo y aún a la fecha, y que se presenta nuevamente como un acuerdo estratégico, como una sociedad para gobernar, para ofrecer una propuesta de gobierno, por más que, por supuesto, cada partido presenta sus individualidades y particularidades y tienen incentivos para cada uno obtener la mayor cantidad de votos. Pero otra vez, es una competencia entre partidos. Se presenta como bloque desde la discusión y, de hecho, desde algunos sectores. El Frente Amplio, de la propia campaña del Frente Amplio, se presenta como bloque, como dice, bueno, no, cuando Orsi ha dicho muy claramente, desde su campaña se ha dicho, si yo me voy a presentar en algún evento, voy yo y alguien más de la coalición, ¿no? Esa idea de presentarse en bloque, pero en realidad no es así. Es una competencia desde la coalición entre también ha habido partidos. discursos de que también es una interna de la coalición. Bueno, manera, de parte ¿no? de algunos candidatos, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay atrás de esto? Bueno, una coalición que ha sido exitosa primero en su supervivencia. Muchos analistas dudábamos de hasta cuándo iba a permanecer en funcionamiento y articulado. Otras coaliciones se han disuelto, otras coaliciones de otra naturaleza, está bien, que se han dado en Uruguay, se han disuelto previo al proceso electoral. ¿Por qué? Porque los partidos que la conforman y que no son el partido de gobierno, tradicionalmente tienen incentivos para despegarse del gobierno y decir, bueno, yo soy algo nuevo. Pero este es un gobierno que tiene alta aprobación. Entonces, los socios tienen incentivos para pegarse al gobierno, para apropiarse de esa evaluación positiva del presidente y del gobierno. Y así se ha visto muy claramente, por ejemplo, en la campaña de Ojeda. Claro. Quedan 20 días para las elecciones. La pregunta que te hago, Fernanda, es la siguiente. ¿Le da a Ojeda para ganarle a Delgado? Yo creo que no, pero todo lo que decimos en materia de pronósticos, o la mayoría de las cosas que decimos en materia de pronósticos, le tenemos que poner este margen de error que manejan las encuestas multiplicado por bastante, ¿sí? Lo que nosotros tenemos para predecir o para intentar vaticinar qué es lo que va a suceder es el comportamiento electoral hasta el momento. Cómo sean las fotos sucesivas, como se dice habitualmente, de las encuestas que se han ido sacando. Y esas fotos son más o menos consistentes entre las distintas encuestadoras que trabajan en el mercado nacional y que publican sus resultados y en las tendencias que vemos. Sí, hemos visto una tendencia de crecimiento de Ojeda y dependiendo de la última encuesta que mires, de decrecimiento o estabilización de la candidatura de Delgado. Pero ese movimiento se da en los márgenes, ¿sí? No es una cosa, un vuelco radical. Entonces, yo tiendo a pensar que no, pero
Quedan muchos días de campaña, quedan los días más intensos de campaña. Nos hemos cansado de decir que la campaña está quieta o que estaba quieta. Bueno, ya este fin de semana se vio mucho más movimiento en la calle que el anterior. Se empieza a ver otra cartelería. La publicidad en medios y en redes es más intensa de lo que venía siendo. Y es el envión final que todas las candidaturas piden además a sus militantes y activistas, que también los vamos a empezar a ver más en la calle. Tenemos un porcentaje alto de indecisos en proporción a la cantidad, digamos, alto de indecisos por este escenario, ¿sí? 13, 10, 15% de indecisos a 3 semanas de las elecciones es bastante. ¿Por qué? Porque son los que van a definir. Son los que van a definir. Y no son todos iguales los indecisos. No es que se van a decantar por uno o por otro en masa. Entonces... La clave es el perfil de los indecisos. Sí, pero es que no hay un perfil. Hay indecisos que están muy interesados en la política, muy informados y realmente no están convencidos de qué van a votar, pero tienen muy claras las diferencias y los pros y contras al juicio de cada uno entre los candidatos. Hay otros indecisos que están en las antípodas, que no les interesa la política, que no ven, que no siguen los medios, que ni siquiera saben bien cuáles son los candidatos, que saben que tienen que ir a votar porque si no podrían tener una multa que tampoco tienen clara qué es. Sí. Y además esos indecisos no existen en el vacío, tienen experiencias previas de votación, muchos de ellos tienen simpatías más o menos desarrolladas por candidatos o otros, tienen evaluaciones del gobierno, esto sí es un patrón, los indecisos tienden a evaluar más favorablemente al gobierno o están en el promedio de evaluación del gobierno que el conjunto de los electores. Eso sería una buena noticia para la coalición de gobierno. Eso sería una buena noticia para la coalición de gobierno, pero muchos han votado al Frente Amplio en el pasado, entonces no es que sean férreos simpatizantes del gobierno que no están convencidos de votar a Delgado. Entonces, es complejo cómo predecir cómo van a actuar. Ahora, si tuvieras que arriesgar lo que pueda suceder el 27 de octubre, a nivel de posibilidad de que uno gane en primera vuelta, de la conformación del Parlamento, ¿puede haber mayorías o no? Mira, lo charlábamos el otro día. Creo que la única certeza que tenemos para el 27 de octubre es que vamos a terminar tardísimo. Realmente, como las diferencias son tan mínimas, no es lo mismo que el Frente Amplio tenga una intención de voto entre 35 y 36%, que nos garantiza una segunda vuelta, que tenga una intención de voto entre 41 y 44%. ¿Sí? Todo indica que con este porcentaje de votos no llegaría a obtener un triunfo en primera vuelta, definitivamente, y con esos porcentajes seguramente no mayorías parlamentarias. Pero si se acerca un poquito más, ahí el escenario cambia, ¿sí? Porque dependemos también de cuántos son los votos en blanco y anulados que no se utilizan para contabilizar para el reparto de las bancas. Entonces, sacando los votos blancos y anulados, precisas un porcentaje menor del total para... Claro, y hay incluso escenarios posibles, porque también lo charlábamos, de mayorías en una Cámara y en otra no. Sí, todo es posible, pero eso va a ser con el escrutinio departamental seguramente. En la semana se puede saber. Porque sí sabemos, tanto diputados como senadores se distribuyen en base al porcentaje de votos que obtiene cada partido a nivel nacional. ¿Sí? Entonces sabemos que hay un piso de 3,3, 3,5% que te garantiza un senador. Ahora, después está todo el tema de los restos y para la diputación es más complejo todavía, claro, porque se distribuye por encima del piso mínimo de 2 diputados por departamento, se distribuye en función del caudal electoral que hay en cada departamento. Cuanto más votación, más votos le corresponden, pero a veces por los restos algún departamento o algún partido puede llevarse legítimamente en función del caudal electoral que recibió el último escaño en el reparto, los últimos escaños en el reparto. Entonces, eso, como estamos hilando tan fino, eso es lo que nos da el panorama de incertidumbre. Ya lo hemos vivido. Fernanda, ¿y qué hitos en estos 20 días podrían, digamos, mover un poco el tablero? Y estoy pensando en hechos que están sucediendo por estas horas. ¿Y qué incidencia podrían tener? O nada, o mucha, o bueno, es lo que te quiero preguntar. La interpelación al ministro Martinelli hoy en día, la situación con Charles Carrera, ¿cuánto podría influir eso en la campaña o en la decisión de los votantes? A ver, pequeñas cuestiones pueden incidir en pequeños votantes. La interpelación tiendo a pensar que no va a tener mucho impacto porque la interpelación es un evento parlamentario que si bien lo levantan los medios no tiene como demasiada trascendencia. El hecho en sí no tuvo, por el que se interpela al ministro, podría haber tenido un poco más de impacto me parece, pero creo que pasó relativamente desapercibido entre otra agencia, entre otros componentes de la agenda noticiosa. Entonces, tuvimos el clásico ayer,
juega Uruguay, estaban comentando antes esta semana. Hay otros temas que compiten por la atención de grandes sectores del público. Los políticos van a seguir haciendo campaña, pero creo que los cambios se van a dar con las decisiones de último momento, salvo algo muy impactante, un gran escándalo de corrupción, no sé, cuestiones que pueden pasar, que afecten las candidaturas. Pero a priori no. Tiene más que ver a veces no con un gran evento, sino con una sumatoria de eventos, ¿no? Por ejemplo, la campaña del Frente Amplio se centraba como uno de sus temas en la honestidad. Bueno, el episodio de Charles Carreras choca de frente contra eso, ¿sí? Entonces hay como que reacomodar el discurso. Pero no sabemos. Yo sé que es un poco frustrante que cuando los técnicos decimos realmente no podemos decir porque están todos los escenarios abiertos. Claro. Fernanda, ¿qué interpretación se puede hacer desde tu óptica al hecho de que la mayoría de los dirigentes políticos de este país está en contra del plebiscito sobre la seguridad social, ¿verdad? Pero sin embargo, uno mira las encuestas y esa opción recoge más del 40%, 40, 41, 42, 43. ¿Por qué no han logrado, incluso los propios dirigentes, hacerle llegar a sus propios simpatizantes la opción de que no hay que votar ese plebiscito? Bien, creo que hay dos motivos. Uno son las simpatías o la declaración que hacen en las encuestas los ciudadanos respecto de si estarían a favor de, y ahí importa mucho cómo se pregunta, ¿sí? Porque una cosa es preguntar, ¿está usted a favor del plebiscito que promueve el PIT-CNT? ¿Está usted a favor de bajar la edad de jubilación? ¿Está a favor usted de una reforma jubilatoria que mejore las condiciones de los jubilados? O sea, cómo se hace el encuadre de la pregunta afecta muchísimo las respuestas. Y eso también se ve en la campaña, ¿sí? Las campañas en cuanto a los allanamientos ha sido mucho más quieta la cuestión, pero para la reforma de la seguridad social la campaña ha sido como muy por arribita de las cuestiones, la campaña a favor, me refiero, ha sido como muy por arribita de las cuestiones potencialmente positivas de esta reforma constitucional, pero no ha habido una discusión crítica. Entonces, a priori, hay sectores más o menos informados que, bueno, sí, yo quiero algo que me garantice una mejor jubilación y jubilarme antes. ¿Sí? Entonces, es como que es relativamente fácil estar a favor de un titular de esa naturaleza. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido campaña más activa desde el gobierno, claramente, y algunos socios de la coalición. Y la fórmula presidencial del Frente Amplio ha demorado mucho en decir su posición y ha sido mucho más tibia. ¿Por qué? Y porque hay un sector grande del partido que está a favor de la reforma, de hecho la ha promovido activamente, y hay votantes que también. Entonces es muy complejo para un candidato que está pidiendo el voto para presidencia, vicepresidencia y también para el Parlamento, es decir, bueno, votame en esto, pero yo en esta no, capaz que no, porque es contradecir la voluntad de su elector. Entonces, eso es un problema mucho más serio para Orsi que para los candidatos de la coalición. Esa es como la situación respecto de los plebiscitos en materia de discurso. Después está la logística. ¿Quiénes van a sobrar? Está, aparentemente, por lo que se sabe, solamente el Partido Comunista y el Partido Socialista en soberanía, pero sin embargo el MPP el fin de semana estuvo repartiendo listas que contenían, digamos, algunas candidaturas se estaban repartiendo eso. Entonces, es difícil que salgan los plebiscitos en Uruguay si no hay una maquinaria partidaria fuerte atrás de eso. Y lo que sabemos hasta ahora es que el Frente no va a estar ensobrando, al menos no todos, y eso lo dificultaría más las posibilidades de que saliera, pero es complejo. A priori, con estos números no saldría. Con los allanamientos nocturnos decías que es distinta la situación, sobre todo porque me parece que está más como entre la gente, si está de acuerdo o no, y no tiene tantos vericuetos el tema como la seguridad social, ¿no? No tiene, es mucho menos complejo, y a diferencia de la reforma de la seguridad social que promueve, que inserta en la Constitución o propone insertar en la Constitución un montón de prerrogativas, lo que hace la otra propuesta de los allanamientos nocturnos es más bien simplificar lo que dice la Constitución, es simplemente sacar la cuestión del día y ofrecer más garantías. Entonces, es más sencillo, pero está menos presente. Bien, entonces, vemos menos campaña, entonces
habrá que ver qué pasa. La pregunta es, Papeleta la amarilla. incidencia de los dos plebiscitos en la campaña política en sí misma, de los partidos políticos, ¿viene complejizándola? Al frente lo complejiza, definitivamente lo complejiza, porque vos tenés sectores importantes del partido que la apoyan y sectores que no, y como yo les decía recién, incomoda a los ¿Y candidatos. eso ha provocado menos militancia por la fuerza política? Es ¿En difícil. detrimento de lo que es el plebiscito? Es difícil saberlo, porque vos decís, bueno, ves menos movilización en general del Frente Amplio que otras veces. O veíamos hasta ahora, hay que ver qué pasa en estos días. Pero eso es porque no hay apoyo al plebiscito, es porque parte de la militancia no está convencida con la fórmula presidencial, es porque tienen vidas más complejas ahora que hace 5 años. Es difícil atribuir causas sin un estudio profundo que vaya a eso, y que yo no conozco ninguno por estos días, digamos. Pero es una campaña compleja y hay incomodidades, eso está claro, hay incomodidades. ¿Cuán útil también puede ser esto? Porque de alguna manera tenemos el cuco, ¿no? Que es este plebiscito de la reforma de la seguridad social, que también puede ser utilizado, bueno, enrareció la campaña, por algún otro candidato también que no esté evolucionando como se esperaba, o que si se llegara a aprobar, bueno, se justifican todos los males con ese, ¿no? Con este plebiscito. ¿Está siendo también útil por otro lado, digamos, me refiero específicamente al de la seguridad social? Yo creo que definitivamente enrareció la campaña, pero estamos hablando de políticos de fuste todos, que deberían saber cómo enfrentarse a eso. No es la primera vez que se pega una reforma constitucional a una elección, nacional en situaciones complejas. Lo que sí habilitó esto es la salida a la cancha del presidente de la República, ¿no? Porque ha salido desde la semana pasada a defender claramente la reforma, que es una reforma de su gobierno. Yo te quiero preguntar por uno de los socios de la coalición de gobierno, que todos coinciden, hizo una buena gestión, y hablo de Pablo Mieres. Todos coinciden en que el Ministerio de Trabajo hizo una buena gestión, dialoguista, logró determinadas metas, pero el Partido Independiente no logra, en algunos casos, ni siquiera llegar al 1%. ¿Por qué le pasa eso al Partido Independiente? Bueno, esa es una gran pregunta. Tiene que ver con la lógica de la campaña. Que tengamos segunda vuelta en Uruguay, es decir, que se habilite un balotaje entre el primer y segundo candidato a la presidencia cuando no se alcanzan las mayorías necesarias, es una buena cosa para los partidos pequeños, porque les permite hacer campaña diciendo, bueno, ahora vamos a votar Parlamento. Que es exactamente lo que está haciendo Pablo Mieres. Se ha presentado como candidato a senador. Por supuesto que es el candidato presidencial del Partido Independiente, pero pide el voto al Senado. Y articulando su rol importante además en la coalición. Pasa que el Partido Independiente es un partido que tradicionalmente ha tenido votaciones más altas al inicio, cuando era Nuevo Espacio en realidad, pero tradicionalmente se ha mantenido como una especie de partido de opinión, de partido pequeño. Ha tenido probablemente su rol más relevante en este gobierno, llegando al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, pero es un partido que digamos, ¿ha sucedido que partidos pequeños tengan buen desempeño electoral? Sí, pasó con Cabildo Abierto las elecciones pasadas, que irrumpió y obtuvo en el torno del 10% de los votos. Hay otros que no logran despegar, que se los percibe como, digamos, que son positivamente valorados por parte importante del electorado, pero que no logran convertir esa valoración positiva en una adhesión en las urnas. ¿Y por qué no lo logran hacer? Bueno, porque a veces los candidatos no logran encantar, porque la propuesta, si bien no genera rechazo, tampoco genera aceptaciones o enamoramiento. Creo que la última vez que estuvimos acá charlando sobre la campaña hablábamos de que el voto y las identidades partidarias más profundamente tienen dos componentes, uno racional y otro emocional. Y puede ser que el Partido Independiente esté llegando con mucha efectividad el componente racional, pero que no logra despertar esa pasión. ¿Esa es la gran diferencia con Ojeda? Que llega, 40 años, joven, sin antecedentes significativos a nivel político, más allá que sí, militante de toda la vida, fue edil, pero no una participación de lleno en la arena política, ni en gestión, ni en la administración. Ahí está el tema emocional que se puede poner como ejemplo, a diferencia de lo que le sucede a Mieres, con experiencia, con trayectoria parlamentaria, con un cargo en el Ejecutivo. También es verdad que Ojeda viene de
o sea, su candidatura es dentro del Partido Colorado, un partido que tiene estructuras en todo el país que probablemente no estén, que seguramente no están tan desarrolladas las del Partido Independiente como las del Partido Colorado, dormidas, aletargadas, disminuidas en relación a lo que fueron décadas atrás, seguramente, pero sigue vivo ese componente. Hay un componente identitario, por más que Ojeda no está apelando a él. Lo habías dicho la otra vez también, Hay un componente identitario que no se está apelando, pero que existe de todos modos, digamos, y todos los colorados, los que se sienten colorados, su primera opción es votar colorado, en definitiva. Les podrá gustar más o menos Ojeda, podrán sentir que es más o menos representante de la tradición pura y dura colorada, pero es el candidato de su partido. Bordaberry, que es una figura de fuste, que cuando, digamos, las primeras encuestas previos a las elecciones, la intención de voto mayor dentro del Partido Colorado la recogía Bordaberry, que no era candidato, 60%. y se mantenía... ¿Perdón? No, que superaba prácticamente la mitad del electorado colorado. Que sí había hecho campaña, además, basado fuertemente en las emociones. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero para su primera campaña era Coloradito, salí de ahí, salían un montón de pelirrojitos, de niños pelirrojos de todos lados. Bueno, esa campaña estaba en las antípodas de la campaña de Ojeda de ahora, que es mucho más descontracturada con los colores de la coalición. Podemos hablar que es el celeste de Uruguay, pero en definitiva... Sí. Y esta llegada de Bordaberry, que por una parte se puede interpretar también como que viene como en paralelo, haciendo propuestas como en paralelo. Sí. ¿Le ha sumado votos en estas últimas mediciones que viene creciendo Ojeda, en ese voto que muchos de tus colegas mencionan por derecha, digamos, que podía capitalizar Bordaberry? Sí. O sea, tenemos claro que la intención de voto Ojeda viene creciendo. Eso coincide en el tiempo con la incorporación de Bordaberry a su campaña. Esa es la única explicación. Y no lo sabemos porque también coinciden otras cosas. Una campaña mediática muy, muy fuerte de Ojeda que aparece apelando a diversos públicos, ¿sí? Los famosos TikToks. Bueno, Ojeda necesita hacerse conocido, darse a conocer en distintos públicos y lo logra con eso. La campaña puede ser más o menos incómoda para los analistas o para los que prefieren la política tradicional o no, pero fue muy efectiva en cuanto a la repercusión que tuvo y en llegar a distintas audiencias. Ustedes hablaban hace un rato del Día del Animal y de la campaña. Bueno, ese es uno de sus ejes de campaña. ¿Alguien llega a la presidencia basado en mejores condiciones para los animales? Y seguramente no, exclusivamente en eso no, pero esa es una de las puntas de Ojeda. Él ha abierto la campaña como con microaudiencias o dirigidas a microaudiencias donde podría tener llegada. Y eso me parece que ha sido una movida interesante e inteligente de su Fernanda, campaña. 30 segundos para hacer una valoración de Delgado, ¿no? Estaba viendo que en las últimas mediciones de cifra, Ojeda le gana en simpatía a Delgado. ¿Cómo ves la evolución del candidato? Que era lo más pegado, parecido y riñón del gobierno de la calle Pou, que tiene tan buena aceptación también y parece ser como que viene bajando, ¿no? Bueno, ahora a la última parece que estabilizó, porque las encuestadoras han ido publicando encuestas que tienen distinta vejez, en definitiva. Y ahora, justamente en esta recta final de campaña, interesa mucho saber cuándo se hizo el campo. Y supongo que en los próximos días vamos a tener las últimas o las penúltimas. Sí, la intención de voto hacia Delgado se estabilizó, incluso cayó, pero parecería que también hay como un cambio de foco en la campaña que vuelve a reelegir un buen gobierno, ¿no? Vuelve otra vez a hacer esa idea de asociación con la valoración positiva del gobierno y del presidente en particular, y me parece que por ahí va la campaña. También, digamos, apelando a lo emocional, si se quiere, o a esta idea de que la gente en general está conforme con la marcha de las cosas y entonces la propuesta de Delgado es, bueno, más de lo mismo. También, al mismo tiempo, para otro tipo de público, seguramente no para el público masivo, largando propuestas concretas que lo permitan identificarse. Bueno, algo novedoso va a haber y viene por acá. Fernanda, muchas gracias por estos minutos. Mucha tela para cortar en estos 20 días que quedan. Sobre todo con los discursos, ¿no? De cada uno. Cómo no, a meditar cómo se van evaluando. charlas. Con Gracias. gusto.